Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo aproximadamente fue escrito en el año 85 de nuestra era cristiana. El Evangelio de Mateo es uno de los evangelios sinópticos, al igual que el de Marcos y que el de Lucas. Esos tres evangelios se les dice que son sinópticos porque tienen mucho parecido en su forma y en su contenido. El Evangelio de San Mateo fue escrito principalmente para los judíos y los cristianos, los primeros cristianos que existieron en la humanidad. El Evangelio de San Mateo se presenta con una imagen de un hombre con alas, como si fuese un hombre ángel, un hombre ángel. Así se pone la imagen de Mateo. También debemos de darnos cuenta que el Evangelio de Mateo tiene un relato en el que nos va enseñando una genealogía y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para después pasar hasta los años 30 de la edad de Jesús y el ministerio de Juan el Bautista. Acuérdense que Juan no era su apellido Bautista, sino era lo que él realizaba. Nos menciona el ministerio público que realiza Jesús cuando da inicio en su bautismo y en su tentación, porque Jesucristo también tuvo 3 tentaciones antes de llevar a cabo sus 3 años de adoctrinamiento hacia la humanidad. Nos menciona también lo muy importante, los sucesos de las últimas semanas de su vida, que culminan en una crucifixión y en la resurrección, y narra algunas apariciones después de la resurrección. Concluye el Evangelio de Mateo dando un mandato Jesús a sus seguidores de ir y hacer discípulos a todo el mundo. Este Evangelio presenta a Jesús como el verdadero maestro, con autoridad para interpretar la ley de Dios. Y mencionando la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo para interpretar la ley de Dios y enseñar sobre su reino, es muy importante aclarar que va por encima de la autoridad misma del Sanedrín y de los sumos sacerdotes. Y el Evangelio de Mateo comienza en el capítulo 1 dando una referencia de los antepasados de nuestro Señor Jesucristo, una lista concluyente en donde se explica lo importante que viene de la descendencia de David, tanto José y María. Pero recordemos que pues aquí se maneja solamente la descendencia, la línea del varón, en este caso de José. Podemos hacer una confrontación también con el Evangelio de Lucas, en donde Lucas da su propia información de los antepasados de nuestro Señor Jesucristo, y hay nombres que no concuerdan. Entonces ahí tenemos una dificultad con respecto a los antepasados de nuestro Señor Jesucristo. Pero Mateo, siendo discípulo de nuestro Señor Jesucristo, en este momento pues le daremos un poquito más de importancia. Podríamos decir nosotros que le vamos a dar un poco más de credibilidad, porque aún todavía no analizamos
el Evangelio de Lucas. Simple y llanamente por eso, no por otra situación. Pero es importante que vayamos nosotros tomando en cuenta que hay ciertas situaciones en las que no tenemos datos exactos. Hay una situación que desafortunadamente pues no está escrita, no tenemos nosotros notoriedad con respecto a sucesos, información, a cosas que hayan ocurrido con respecto a nuestro Señor Jesucristo, etcétera, etcétera, porque podíamos nosotros pensar, inventar o decir esto fue así, pero no exactamente, porque caeríamos en el error de decir mentiras. Entonces, tenemos estudios, tenemos investigaciones, tenemos libros apócrifos que son contemporáneos, no es que sean falsos, pero que no están integrados en la iglesia como para una evangelización. Y hay otros que pues sí los tenemos, hay otros que sí sabemos que son ciertos. Pero bueno, a lo que nos vamos a resumir es, en primera parte, ahorita analizar a Mateo, siendo discípulo de nuestro Señor Jesucristo, y también debemos saber que Mateo era hijo de Leví, era hijo de Alfeo, se le decía Leví. Mateo era un apodo que tenía el discípulo, todos tenían apodos. El apodo de Mateo pues era Leví, más bien su nombre era Leví y le decían Mateo. Ya estoy revolviendo, porque es muy común nosotros hablar de Mateo el evangelista o el evangelio de Mateo, pero en realidad su nombre era Leví y era hijo de Alfeo. Se dedicaba a recaudar el impuesto para Roma. Mateo le cobraba impuesto por todo trabajo que realizaban sus propios compatriotas, sus propios familiares. Ese era su trabajo, y él llevaba ese impuesto, se lo llevaba a Roma, a los funcionarios romanos, y de esa manera pues era su sustento de vida de Leví, de Mateo. Él estuvo realizando este trabajo durante muchos años hasta que Jesucristo lo llama para que lo siga y para que sea su discípulo y para que forme parte de los 12 discípulos que ya menciona el Evangelio. Ya tendremos la oportunidad de poder leer en el momento en que Mateo es llamado para ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de entender también que era hermano de Santiago el menor y Judas Tadeo. Se menciona que Judas Tadeo y Santiago menor son hermanos, y también nos menciona el Evangelio que Mateo es hermano de ellos. O sea, aquí estamos viendo que hay tres personas, tres discípulos de nuestro Señor Jesucristo que son hermanos. Lo vemos aquí porque vamos a darnos cuenta en una parte de las escrituras de este evangelio en donde dice que Mateo es hijo de Alfeo, y también nos damos cuenta que Judas Tadeo es hijo de Alfeo y que Judas Tadeo es hermano de Santiago el menor, y estos tres eran primos de nuestro Señor Jesucristo por parte de José, no por parte de María. Esto es importante que lo tengamos y que lo denotemos, porque es información que sí se presenta y sí está investigada y sí la tenemos aquí muy explícita en las Sagradas Escrituras, y poco a poco lo vamos a ir analizando. Como les mencionaba, el capítulo de Mateo, el primer capítulo de Mateo, empieza mencionando a los antepasados de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a darle lectura al primer capítulo para
que ustedes se den cuenta de esta veracidad, y si lo pueden confrontar después ustedes, ya después lo haremos nosotros con el Evangelio de Lucas, en donde hay diversidad de nombres con respecto a los antepasados hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Dice así: esta es una lista de los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, este lo fue de Jacob, y este de Judá y sus hermanos, que fueron 11 más, ¿verdad? Judá fue padre de Fares y de Sara, y su madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom, y este de Aram. Aram fue padre de Aminadab, este lo fue de Nazón, y este de Salmón. Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue de Ruth. Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David, y el rey David fue padre de Salomón, cuya madre fue la que había sido esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam, este lo fue de Abías, y este de Asa. Asa fue padre de Josafat, este lo fue de Joram, y este de Usías. Usías fue padre de Jotam, y este fue de Acaz, y este de Ezequías. Ezequías fue padre de Manases, este lo fue de Amón, y este de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos, en el tiempo en que los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Después de la cautividad, Jeconías fue padre de Salatiel, y este de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, este lo fue de Eliaquín, y este de Azor. Azor fue padre de Sadoc, este lo fue de Aquim, y este de Eliud. Y aquí viene lo importante: Eliud fue padre de Eleazar, este lo fue de Matam, y este de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, y ella fue la madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. De modo que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta el rey David, y 14 generaciones desde David hasta la cautividad de los israelitas de Babilonia, y 14 desde la cautividad de Babilonia hasta el nacimiento de Jesucristo. Hasta aquí hago una pausa, que es el versículo número 17. Entonces estamos hablando de 14 generaciones desde Abraham hasta el rey David, y del rey David hasta la cautividad de Babilonia 14, y de la cautividad de Babilonia hasta el nacimiento de José, de Jesucristo, son otras 14. Estamos hablando de 42 generaciones. Y vemos cómo nos menciona muy claramente que el padre de José se llamaba Jacob. Entonces, el abuelo de Jesús era Jacob, y su bisabuelo era Matán. Lucas le dice Matá, no le dice Matán, le dice Matá. Pero ya los anteriores, y le cambia Lucas, dice que el padre de José se llama Elí, no se llama Jacob. Pero eso ya lo pueden ustedes confrontar posteriormente. Ahorita solamente les estoy dando una nota para que se den cuenta que hay una diversidad de nombres. Lo importante aquí son las generaciones. 14 desde Abraham hasta el rey David, y del rey David hasta la cautividad en Babilonia, 14. Y de la cautividad de Babilonia hasta el nacimiento de Jesucristo son 14, son 42 generaciones. ¿Sí? Bueno. Y nos menciona aquí, en el versículo que sigue 18, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de darle lectura a esta parte del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, quiero hacerles de notar que es muy importante que se den cuenta que el pueblo judío estuvo cautivo en Babilonia. En la misma manera, quizá
cuando estuvieron cautivos en Egipto. Hay dos situaciones muy difíciles para el pueblo judío al haber estado un tiempo determinado en lugares inhóspitos para ellos, para realizar su trabajo y la voluntad de nuestro Padre Dios. Aquí nos damos cuenta que la descendencia de Jesucristo viene desde Abraham por medio del hijo de Jacob, que tuvo 12 hijos y uno de sus hijos se llamaba Judá. Entonces Jesucristo es descendiente del rey David, de la tribu de Judá. En la actualidad, las 12 tribus de nuestro Señor Jesucristo existen. Las 12 tribus de los judíos, de donde salió la descendencia del rey David, existen, de Judá. Entonces pueden preguntarse de qué tribu viene el rey David. Pues Judá, de la descendencia de Judá. ¿Y de qué tribu viene la descendencia? ¿O de qué descendencia viene nuestro Señor Jesucristo? Pues del rey David, que viene de la tribu de Judá. Bueno, aquí nos menciona el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue así. ¿Se dan cuenta cómo no nos menciona la descendencia de nuestra Santísima Madre María? Solamente nos menciona que María fue la esposa de José. Porque vuelvo a reiterarles, es la importancia que siempre se le ha dado en todas las escrituras y en todas las explicaciones teológicas, siempre es por parte del varón. La mujer no tiene una historia, no se le pone una historia plena. Hay sus excepciones, pero en este caso no solamente se está llevando a cabo la información por parte del varón, que es en este caso José. El nacimiento de Jesucristo, y que también está mencionado en Lucas, pero en Marcos y en Juan no se menciona el nacimiento de nuestro Jesucristo como se menciona en Mateo y en Lucas. Eso que quede claro. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Y había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque el hijo que va a tener es del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor le había dicho por medio del profeta: la Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa, pero no vivieron como esposos hasta que ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Bueno, vamos a ir por partes para ir explicando el nacimiento de Jesucristo. En primer lugar, nos damos cuenta aquí que María, nos informa, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que vivieran juntos, se encontró encinta con el poder del Espíritu Santo. Y entonces José, al recibir la noticia, supuestamente, debemos de entender que María le dijo: estoy embarazada. Y José ha de ver, dijo: bueno, pero ¿cómo estás embarazada? O sea, si me voy a casar contigo, pero no me habías dicho que estabas embarazada. Y si este embarazo, pues no es mío. Por eso es que, pues, no nos explica aquí cómo fue el diálogo entre José y María.
lo estamos maquilando, lo estamos deduciendo, estamos pensando que pues, María le dijo a José, oye, estoy encinta. No vivían juntos, estaban comprometidos. También recordemos que las bodas de los judíos en ese entonces, en la época de Jesús, duraban 7 días. La celebración. Anteriormente las bodas eran muy sencillas. Como en la actualidad nosotros se casan en un día, en la noche hacen la fiesta y se acabó. Pero en la época de nuestro Señor Jesucristo duraban 7 días. Esa la tenemos, esa nota la tenemos muy marcada con el Evangelio de las 10 vírgenes que están esperando al novio, porque tienen la costumbre de las amigas y familiares de la novia en la noche prender sus lámparas y hacer una procesión hasta la casa del novio para ir alumbrando en la noche con sus lámparas, y el novio va al encuentro de su novia, pero las vírgenes están ahí haciendo una procesión. Se llevan a cabo regalos por parte del novio, del papá del novio, a los familiares de la novia, a sus hermanas, a sus hermanos, a sus padres, les llevan regalos. Bueno, esas son las costumbres, eso no se menciona aquí, pero yo se lo estoy mencionando para que nos demos cuenta de que pues todavía no vivían juntos. Por lo tanto, pues, ¿cómo podía haber quedado embarazada María? Dice aquí que se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Y bueno, pues yo cómo voy a cuidar a esta mujer, cómo voy a ser su marido. ¿Y por qué trató de hacerlo así? Porque sabía que las costumbres de los judíos, al saber que la mujer había cometido un pecado, un error, una equivocación, en este caso quedar embarazada, no de su prometido ni de su marido, pues eran apedreadas, hasta darles muerte según la ley mosaica, porque así lo había estipulado ya la ley. Entonces José decide no denunciarla y separarse de ella en secreto. Dice aquí el versículo que ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños. Vemos cómo es la primera vez, son 4 veces que José recibe mensaje en sueños de Dios por medio de un ángel. Son 4 veces, en esta es la primera vez. Recibe en sueños y le dice a David, le dice a José, José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque el hijo que va a tener es del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Sabemos que Jesús significa Salvador. Por eso le dice que los va a salvar de sus pecados. José recibe este sueño por parte de nuestro Padre Dios, por medio de un ángel. No nos menciona el nombre del ángel. Ya después nosotros sabemos que es el ángel Gabriel. Como les digo, tampoco nos menciona cómo fue la plática y el diálogo de José y María. Pues tan sencillo hubiera dicho María, pues esto fue por obra del Espíritu Santo, un ángel se me apareció y me dijo que yo voy a tener un hijo por obra del Espíritu Santo, tuve una anunciación, una revelación. Posiblemente eso se lo dijo María a José, y José pues se quedó perturbado y no entendía las cosas. O a lo mejor María lo guardó en secreto en su corazón y no dijo nada. Y entonces pues José se quedó totalmente sorprendido y exhausto de la situación, y por eso había tomado la decisión de dejarla, abandonarla en secreto. Pero pues el Señor ya lo había elegido a él y le dijo que le tenía que poner el nombre de Jesús, que significa Salvador. Y nos menciona el versículo
que todo esto sucedió para que se cumplieran las escrituras, en donde se mencionaba que la Virgen, dice una de las profecías, la Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Pero no vivieron como esposos hasta que ella dio a luz a su hijo, al que José le puso el nombre de Jesús. José cumple con el mandato, esa revelación que había tenido en sueños. Y nos damos cuenta entonces de que, si ustedes se acuerdan, hay personajes en la Biblia en donde los ángeles se les aparecen en carne y hueso, como a Abraham, como a Lot, su sobrino, y les dan el mensaje. En cambio a José, el mensaje fue por medio de sueños, en este caso por medio del primer sueño que tiene José. No a todos se les revela los mensajes o el comunicado de una misma forma. Nos damos cuenta que pues aquí fue en sueños y José lo entiende. No nos dice aquí la escritura, pero les voy a informar que según los estudios teológicos, según los grandes estudiosos, nos informan que José era una persona ya de avanzada edad, que José era viudo, había muerto su primera esposa, había tenido ya hijos con su primera esposa. Su hijo mayor de José se llamaba Santiago. Entonces, pues, podemos pensar y decir muchas cosas con respecto a esto, pero pues son los estudios que se nos han proporcionado con respecto a José, de que era una persona ya de avanzada edad, no era un joven como María, que pues era una mujer de 13, 14 años, ya José le llevaba bastantes años. Esto se da mucho de que gente ya de mayor edad se case con mujeres jóvenes. Y nos menciona muy claramente que José pues ya había tenido una esposa, había enviudado, había tenido sus hijos, y que después se mencionan en una parte del Evangelio en donde dice Jesús se encuentra con sus hermanos y con sus hermanas, y pues toda la gente se queda diciendo, bueno, entonces María tuvo más hijos. Pues no, aquí muy claramente dice que no vivían como esposos hasta que ella dio a luz a su hijo, al que le puso por nombre Jesús. Entonces pues nos damos cuenta que José respetó, a pesar de que nos menciona la Sagrada Escritura que en el Evangelio que José era una persona justa y que por eso Dios lo había escogido para que cumpliera con esta obra de cuidar a María, de protegerla, de cumplir con lo que el Señor ya había destinado para con todos nosotros, y quién más sino un hombre con esa magnitud, con esa capacidad, con esa forma de ser idónea. Dios no se podía equivocar con respecto a José. Y debemos de entender entonces que pues los hijos que tuvo José con su primera mujer, según los estudios, era Santiago, su hijo mayor,
otro se llamaba José igual que él, otro se llamaba Simeón y otro se llamaba Judá, y tuvo otras dos hijas, una se llamaba Salomé y una María. En otros estudios dicen que era Ana, pero pues como les vuelvo a mencionar, esto no está dentro de las Sagradas Escrituras, es una información ya con estudios más profundos con respecto a José. Nos dicen algunos geógrafos, algunos estudiosos, que cuando se casa con María ya tenía aproximadamente 60 años. Otros dicen que tenía 80 años. Es algo que pues podíamos nosotros discutirlo, podíamos nosotros pues ponernos así como decir, oye, pues es una persona muy adulta. Pues sí, pues es que Dios lo había escogido para que cuidara a nuestra Santísima Madre, no para que viviera con ella maritalmente, ni tampoco para que fuera su pareja, sino Dios lo había escogido precisamente para que la protegiera, ya que María, recuerden que era hija única, no tuvo hermanas, era hija de San Joaquín y Santa Ana. Entonces tampoco esto son estudios, todo esto que les menciono son datos que no están en las Sagradas Escrituras, pero se nos proporcionan por estudios que ya se tienen. Imagínense, ya después estamos en el año 2018, ya tiene 2000 años esto de estudio. Entonces se ha obtenido muchísima información. Bueno, pues aquí nos menciona que al tener a su hijo le ponen por nombre Jesús, ya que así había sido exigido por nuestro Padre Dios, y se cumplen las Escrituras. En el capítulo número 2 dice así: Jesús nació en Belén, en un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Y llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios de Oriente, que se dedicaban al estudio de las estrellas, y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho, y al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén, mandó al rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron: en Belén, de Judea, porque así lo escribió el profeta: en cuanto a ti, Belén, de tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo: vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando encuentren avísame para que yo también vaya a adorarlo. Con esas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose lo adoraron, abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se les apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño, a su madre, y salió con ellos de noche, camino de Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Al darse cuenta Herodes
de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios. Así que se cumplió lo que estaba escrito por el profeta Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llantos amargos y grandes lamentos. Era Raquel que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque ya estaban muertos. Pero después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. Entonces José se levantó y se llevó al niño y a su madre a Israel, pero cuando supo que Arquelao estaba gobernando en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y habiendo sido advertido en sueños por Dios, se dirigió a la región de Galilea. Al llegar, se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Eso sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que Jesús sería llamado Nazareno. Aquí acaba el capítulo 2. Y aquí están explícitas los otros 3 sueños de José. Un sueño para que se fuera a Egipto, otro sueño para que se regresara de Egipto y otro sueño para que se fuera definitivamente a Nazaret. Pero bueno, vamos por partes. Aquí nos damos cuenta de que nos dice la Escritura que Jesús nace en Belén. ¿Y por qué estaban en Belén? Porque César Augusto había mandado un edicto en donde quería que se empadronaran todos los judíos para saber cuántos eran. Pues eran muchos. Como ellos eran los invasores, ¿no?, los conquistadores, los romanos, y todos esos pueblos pues estaban en poder de los romanos, querían hacer un censo, y para hacer este censo obligaron a todos a regresar a su propia tierra natal. Aunque estuvieran viviendo en otro lado, les decían: te tienes que regresar. Los que vivían en Galilea pues estaban viviendo en Galilea pero eran de Nazaret, tenían que regresarse a Nazaret. Los que estaban en Judea y eran de Galilea pues se tenían que regresar a Galilea. Los que estaban en Cafarnaún y eran de Judea pues tenían que regresar a Judea, y los que estaban en Judea pero habían nacido en Cafarnaún tenían que regresar a Cafarnaún. Fue un desorden. Entonces hubo peregrinaciones, hubo caravanas para estar regresándose cada quien a su lugar de origen, a su lugar de nacimiento. Y pues le toca a José, ya que José había nacido en Belén, pues regresar a Belén. Pues él estaba en Nazaret, pero pues tenía que regresar a Belén. Y es cuando pues, se lleva a su mujer María, y es cuando en ese tiempo le toca dar a luz a nuestra Santísima Madre. Y ya se nos cuenta que, les digo, esto está en Lucas, les estoy haciendo una confrontación, ya después leeremos en Lucas, pero nos menciona que llegan a ese lugar, a Belén, y ahí nace nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos menciona, dice: Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Herodes era rey del país. Herodes, al que dicen Herodes el Grande, tuvo muchas mujeres Herodes. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios de Oriente. No les dice que sean reyes. Aquí la Escritura dice que son sabios de Oriente. Eran del Oriente, ¿sí?, que se dedicaban al estudio de las estrellas. Ahorita podríamos decir, pues son astrónomos, son astrólogos, estudian las estrellas, ¿verdad? La ciencia hoy en día son astrónomos. Los que estudian las estrellas, pero sin haber estudiado la ciencia de la astronomía, pues se dicen que son astrólogos. Es lo mismo, no es lo mismo en la actualidad. Pero bueno, estos estudiaban las estrellas y se preguntaban dónde está el rey de los judíos. Le dicen el rey de los judíos a Jesús, que ellos todavía no sabían que se llamaba Jesús, ¿verdad? Pero ellos no se denominan como reyes. Tampoco se mencionan aquí los nombres de los reyes, que equivocadamente nosotros le decimos los reyes magos. Aquí se les dice sabios de Oriente,
que estudian las estrellas. Preguntan ellos a la gente de por ahí, pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Eso es lo que debemos hacer, adorar a nuestro Señor Jesucristo, adorarlo. El rey Herodes, ese sí es un rey, se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo le pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Todos estaban muy asombrados porque una estrella estaba por encima de sus cabezas, una estrella. Ya en la actualidad nos mencionan, ya con el estudio de la ciencia y de la astronomía, que hubo un alineamiento de 3 planetas, y por eso se veía como una estrella muy grande. Ese alineamiento pues duró un tiempo determinado, es lo que nos dice la astronomía en la actualidad, y por eso se veía como si fuese una estrella nueva. Pero en realidad, si ustedes ven en el cielo en la noche, cuando no hay smog, y ven las estrellas, los planetas se ven como si fueran estrellas. La luz del sol los alumbra y reflejan como si fueran estrellas, como si fueran soles, pero en realidad son los planetas. Hay otras que sí son estrellas, que están lejísimos, ¿no? Entonces lo que está más cerca pues se ve más grande, lo que está más lejos se ve más pequeño. Y en la época de nuestro Señor Jesucristo, según la astronomía actual, nos menciona que fue un alineamiento en línea de 3 planetas, y por eso se veía esa estrella, o se veía como una luz, como una estrella muy grande, y lo veían ahí en Jerusalén, y la gente pues se quedó asombrada, y también el rey Herodes. Aquí dice que el rey Herodes manda llamar a todos sus jefes de sus sacerdotes, los estudiosos de las Sagradas Escrituras, de la Torá, de todo el estudio de los profetas menores y mayores, y también mandó a llamar a los maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Y pues ellos, conociendo esto, le dijeron en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. Y renombran esa profecía que dice: en cuanto a ti, Belén de tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de la tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo de Israel. Bien lo sabían ellos. Pues el rey Herodes, después de escuchar esto, pues se queda sorprendido, y pues le da miedo saber la verdad, porque dijo, bueno, pues si están haciendo un rey, yo soy rey, pues este rey va a crecer, es el rey de que está profetizado, entonces yo qué voy a hacer, me van a quitar, así como quitaron a Saúl de su reinado, ¿ah? Y así como pusieron al rey David como rey, pues me va a pasar lo mismo. Y entonces pues dijo, no, yo no quiero tener esa situación de que me quiten como rey. Entonces aquí nos menciona que entonces Herodes llamó en secreto a los sabios de Oriente, que les digo, no les dice reyes magos, tampoco les dice que se llamen Melchor, Gaspar y Baltasar, eso no lo dice aquí. Esa información no la tenemos aquí escrita en el Evangelio. Y les dice en secreto a los sabios, y se informó por ellos el tiempo exacto en el que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo, vayan, averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Según él, ¿no? Es una vil mentira. Pues no, eso no lo quería hacer. Con esas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Esto se me hace así como de película, ¿no? La estrella no puede bajar encima de una casa. Era la luz, la alineación de estos planetas según la ciencia actual de astronomía. Cuando los sabios se vieron la estrella, se alegraron mucho. Entonces, luego entraron en la casa y vieron al niño con María. Que menciona que entraron en la casa, pues era un establo. Bueno, su madre, y arrodillándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Tampoco nos menciona que eran 3. ¿Se dan cuenta? No nos menciona que fueran Melchor, Gaspar y Baltasar. No nos menciona que fueran 3. Hablan en plural. Pudieron haber sido 4, 5, 6, 7. No lo dice la escritura.
ofrecieron oro, incienso y mirra, se supone y quisieron suponer que uno llevaba el oro, otro el incienso y otro la mirra. Y entonces por eso proclaman que son tres, porque como hay tres obsequios, denominan que son tres, pero no se sabe. Ahora, ustedes dirán, pues que les dio oro, está bien. Incienso, ¿como para qué? Mirra, ¿como para qué? Dijéramos, les dio oro, a lo mejor les llevaron monedas de oro, está bien, para los gastos que se tiene cuando un recién nacido llega al mundo, en la familia, para cubrir los gastos. Pero pudieron haberle llevado ropa fina, telas finas, para que después se mandaran a hacer buena ropa. Pudieron haberle llevado unos buenos animales, unos buenos caballos, unas buenas carretas, para poderse transportar. Lo que hoy diríamos, pudiéramos habernos regalado un Rolls Royce, un Mercedes-Benz, un carro, ¿sí? Pero nos menciona aquí oro, incienso y mirra. Quiero hacerles ver que ya después de los estudios que tenemos, sabemos que le dan oro porque es el rey, como un simbolismo. Le dan incienso porque saben que ese se ofrece el incienso en el templo, en las ofrendas que le hacemos a nuestro Padre Dios. Por lo tanto, le dan incienso por el significado de que es Dios. Y le dan mirra. La mirra era una planta curativa y es el símbolo de ser hombre. Hombre, Dios y rey. Pero vuelvo a insistirles, no nos menciona que fueran tres reyes, ni que fueran reyes, eran tres sabios que estudiaban las estrellas, y tampoco nos menciona los nombres. Pero sí nos menciona, y ya tenemos el significado que no viene aquí, se los estoy proporcionando, ya después de tanto estudio sabemos que esos son los significados que tienen esos tres obsequios. Después de advertidos en sueños, también los sabios son advertidos en sueños, al igual que José. En este momento nos damos cuenta cómo en sueños es la forma o es el formato que usa Dios para hacerle comprender a esta gente qué es lo que tienen que hacer. Después de advertirlos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino y nadie se dio cuenta. Nada más fueron a eso, a adorar a nuestro Señor Jesucristo y a llevarle sus obsequios. Esa adoración se llama Epifanía, así se llama. También hubo otra adoración, ya lo vamos a ver en el Evangelio de Lucas posterior, de los pastores. También lo fueron a adorar. Aquí no viene, ¿se dan cuenta cómo no viene aquí? Viene en el Evangelio de Lucas, pero en este no viene. Por eso le digo que son sinópticos, porque se parecen, tienen el mismo formato, pero hay cosas diferentes que no están en todos los evangelios. Mateo, Marcos y Lucas, porque Juan no, ese es totalmente diferente. Aquí estamos viendo a Mateo, pariente de nuestro Señor Jesucristo, primo y discípulo de nuestro Señor Jesucristo, y recaudador de impuestos. Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en a José. Ahí está la situación, ¿no? El segundo sueño de José. Y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche camino a Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes.
Esto sucedió para que se cumpliera lo que también se había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Así estaba escrito. Se cumplen las escrituras. José tiene el sueño y cumple. Esto nos hace una moción a todos nosotros de que debemos de obedecer y cumplir lo que Dios nos está mandando, porque anteponemos nuestra voluntad ante los designios de Dios y entonces nos equivocamos. Aquí es salvar la vida de Jesús, del Hijo de Dios, y José y María van a Egipto a permanecer ahí hasta que se muera Herodes. Pobre Herodes, se andaba preocupando de que iban a ser un rey, y cómo sabía que iba a vivir tanto tiempo. Sí, eso nos pasa a nosotros en la actualidad. Siempre nos andamos preocupando. ¿Y cómo sabes que vas a vivir? Nos preocupamos por muchas cosas mundanas y materiales, y no nos damos cuenta que a lo mejor pues ya no estamos. Bueno, entonces aquí vemos entonces la función de los sueños que tienen tanto los sabios de Oriente como José, y que hay que obedecer. Y vemos como Herodes pues no quiere hacer eso mismo de adorar a nuestro Señor, sino todo lo contrario. Vemos la bondad y vemos la maldad, vemos el pecado y vemos la virtud. Y vuelvo a reiterar, hay muchas cosas que nosotros manejamos en la actualidad que aquí no se mencionan. Seguimos adelante con el capítulo donde dice: al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios. Así se cumplió lo que otro profeta, el profeta Jeremías, había dicho, que se oyó una voz en Ramá, llantos amargos y grandes lamentos. Era Raquel, que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque ya estaban muertos. Imagínense, mandar a matar a todos los niños menores de 2 años. Como no sabían dónde estaba Jesús, pues manda a matar a todos los niños. La Iglesia Católica tiene una fiesta. Celebramos nosotros el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo la noche del 24 de diciembre. Aunque sabemos que Jesucristo no nació en ese mes. Sabemos que nació en otro mes, posiblemente en marzo. Pero bueno, celebramos la fiesta el 24 de diciembre por algo importante, porque cuando ya Roma había aceptado el cristianismo, impone la fiesta de la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo el 24 de diciembre, porque es la fiesta una fiesta de un dios romano que es el sol, y se celebraba el 24 de diciembre, y la impone y la pone por encima de esa fiesta del rey romano, del sol, de ese dios que se habían hecho los romanos. Por eso la pone el 24 de diciembre. Y a la iglesia, en la actualidad la Iglesia Católica, la celebra el 24 de diciembre. Y resulta que primero es la muerte de los niños, porque el 28 de diciembre se celebra la muerte de los santos inocentes. Este hecho de que Herodes manda a matar a los niños. Y después del 28 de diciembre empieza enero, y hasta el día 6 de enero dice que los reyes visitan, los reyes magos, entre comillas, los sabios de Oriente, visitan a Jesucristo, como si ya Jesucristo se había ido a Egipto. Entonces están tergiversadas las fiestas. Pues, se las voy a renombrar. Primero el nacimiento de Jesús, el 24, después el 28, la muerte de los santos inocentes, y el 6 de enero, la venida de los sabios de Oriente, o sea, de los reyes. Y aquí nos está mencionando que primero fue el nacimiento de Jesucristo, después los reyes, y después la matanza. Nos deberíamos entonces de centrar y hacer las cosas correctamente.
pero pues está equivocada las fiestas en la Iglesia Católica. No sé si en las otras iglesias es lo mismo, pero bueno, aquí nos estamos dando cuenta que hay una gran equivocación. Deberíamos de celebrar el 24 de diciembre el nacimiento de Jesús, aunque sabemos que no nació en diciembre, pero vamos a retomarlo así. Y después, el 28 de diciembre, la llegada de los Reyes Magos, que así les decimos en la actualidad, y hasta el 6 de enero, la matanza de los niños. Pero bueno, son equivocaciones que se están llevando a cabo en la actualidad todavía después de muchos años. Estamos en el año 2018 y todavía estamos pasando esos errores garrafales. Y sigue diciendo el Evangelio, pero después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños otra vez a José. O sea, el tercer sueño. El primero era que aceptara a María. El segundo sueño, que se fueran a Egipto. El tercer sueño, que ya se regresaran. Y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a Israel, porque ya han muerto el que quería matar al niño. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel. Pero cuando supo que Arquelao estaba gobernando en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y habiendo sido advertido otra vez en sueños por Dios, se dirigió a la región de Galilea. Al llegar se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas. Jesús sería llamado Nazareno. Entonces, pues vemos nosotros que se cumplen las profecías de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel. Se cumplen las profecías. Otra es que nos damos cuenta que Dios se comunica por medio de sueños tanto a los sabios de Oriente como a José, 4 veces a José, para que acepte a María, para que se vaya a Egipto, para que ya salga de Egipto y para que finalmente se vaya a Galilea, a Nazaret, y ya no regrese a Judea. Y se cumplen las profecías, y vemos como el rey Herodes pues recibe su merecido, se muere, deja de existir. También nos hemos dado cuenta de la equivocación que hay de las fiestas, que las tenemos volteadas. Primero el nacimiento, después la visita de los sabios, y después los niños mueren. Y nosotros la manejamos equivocadamente, de otra manera distinta. Y vemos entonces que aquí se menciona que José es quien está al cuidado de Jesús y de María. Para eso nuestro Señor lo había elegido. Y al único que hay que adorar, como lo hicieron los sabios de Oriente, es a nuestro Señor Jesucristo, a nadie más. No se mencionan los nombres de estos 3 personajes, tampoco se menciona que fueran 3, lo único que sí sabemos fueron 3 obsequios, y que ya hemos aprendido qué significa cada uno de esos obsequios: oro, incienso y mirra, y que estos venían de Oriente, no venían de Occidente, ni del norte, ni del sur. Tampoco nos menciona que vinieran en un caballo, en un elefante y en un camello, no, tampoco se menciona eso, y como les digo, no se menciona que fueran reyes, Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Ya continuaremos después con el capítulo 3 y los que siguen. Pueden ustedes confrontarlo con el Evangelio de Lucas, porque también el Evangelio de Lucas habla de los antepasados de nuestro Señor Jesucristo y también habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y ahí se van a dar cuenta de las confrontaciones. Si no lo quieren hacer, bueno, pues esperen después el estudio, que lo tendremos también aquí grabado para que ustedes lo vayan disfrutando. Que Dios los bendiga.